Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí compartiendo con ustedes esta lectura de la Biblia o enseñanzas del Evangelio según San Juan, capítulo 19 en esta ocasión, del verso 23 en delante. La semana pasada miramos del 1 al 23 y he procurado a través de la lectura de este capítulo llevarles o traerles a ustedes el contenido del Antiguo Testamento en lo que se refiere al respecto. Hoy bajo el título Las profecías cumplidas dan testimonio, y nos dan el testimonio de la autenticidad y veracidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio terrenal. Los relatos históricos descritos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios, en ellos vemos el cumplimiento de las profecías descritas por Dios, que dio a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, a lo cual puedo decirles que la Biblia y la historia nos dan testimonio de la existencia del Dios vivo. Y quien quiera que lea la Escritura, lo cual yo recomiendo hacerlo, se dará cuenta de la existencia de Dios, porque Él mismo da testimonio al que se interesa en Él a través de su Santo Espíritu. En esta ocasión leemos en San Juan capítulo 19, verso 23, parte de los acontecimientos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 19, 23 nos dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron. Esta expresión, y esto fue para que se cumpliese la escritura que nos describe el apóstol Juan, es porque él tenía conocimiento de lo que estaba escrito en el libro de los Salmos, uno de los libros que nuestro Señor Jesucristo nos recomendó que no ignorásemos, sino que los escudriñásemos. Tanto el libro de los Salmos, la ley y los profetas, lo que es el Antiguo Testamento conocido en la Escritura, en la Biblia. Entonces, dice en el libro de los Salmos: me han acechado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Al crucificarlo, al clavar sus manos, sus pies, las horadaron. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista había profetizado de este acontecimiento y tuvo cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, Jesucristo fue tomado y escogido por el pueblo judío como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin darse cuenta, estaban cumpliendo las Escrituras que hemos estado leyendo constantemente. Jesús nos hace mención que no ignoremos las Escrituras, sino que las escudriñemos. En San Juan 5:39 nos dice: y yo sé que si usted lee la Escritura de pasta a pasta, la Santa Biblia o Sagrada Biblia, la que tenga a su alcance, léala de pasta a pasta y se dará cuenta que Dios le dará una mayor comprensión de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda el Espíritu de Dios le instruirá a escoger el mejor camino para la salvación de su alma. Jesús nos recomendó rígidamente diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis
vida. Ahora, veamos qué sigue diciendo la profecía al respecto. Salmo 69:20 nos dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y no hallé ninguno. Y ciertamente en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no hubo quien se compadeciese de él. Lo abofeteaban, lo escupían, lo golpeaban, le maldecían. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos y se cumplió en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 28:13, otra de las profecías, está escrito, o mejor dicho, está escrito o dicho por Dios, para que nosotros tengamos una mayor comprensión de los acontecimientos que habían de pasarle a nuestro Señor. Y nos dice en Isaías 28:13, la palabra de Dios pues les será mandamiento tras mandamiento. Y cuando usted abre la Escritura, por así decirlo, en Éxodo 20, usted va a encontrar un mandamiento tras otro. O en Deuteronomio 6 también encontrará los mandamientos. Inclusive en el libro de Levítico respecto a los sacrificios. Y va mandamiento tras mandamiento, ¿sí? Pero también encontramos que en la profecía encontramos un poquito aquí y otro poquito allá, tal como nos lo describe también aquí en Isaías 28:13, diciéndonos: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Por eso encontramos nosotros en el Salmo 62, en el Salmo 22, parte del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Y ahora en el 69, otra pequeña porción de ese mismo acontecimiento, porque la Escritura dice un poquito aquí y otro poquito allá. Ahora, lo que había de acontecer a Cristo, todo tuvo cumplimiento. Nos dice San Juan 19:28, prosiguiendo con la lectura. Y recuerde, de estos acontecimientos nos lo testifican los evangelios, escritos por personas oculares que estuvieron presentes en los eventos. Nos lo testifican personas historiadores que siguieron paso a paso los acontecimientos, escudriñándolos según está escrito en la Biblia y los relatos que sucedieron. Y también fue escrita por seguidores que durante su ministerio estuvieron constantemente con nuestro Señor Jesucristo, como lo fue el Evangelio de Juan, uno de los discípulos que siguió a Jesús hasta el día de su muerte. San Juan 19:28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en la esponja y poniéndola en el hisopo, se la acercaron a la boca, de la cual también ya la leímos anteriormente en el libro de los Salmos 69. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Al decir esta expresión, consumado es, daba a entender que el plan de Dios para redimir al ser humano había sido llevado a cabo y a plenitud, tal como estaba escrito y anunciado por los profetas. Jesús completó el plan de Dios, el plan de la redención para todo ser humano. Y puedo decirles, la única manera en la que el ser humano puede ser reconciliado con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:31 nos prosigue diciendo:
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí, a fin de que murieran más rápidamente y fueran quitados los cuerpos para que fueran sepultados en ese mismo día. Y veamos los acontecimientos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. Ahora, veamos la orden que Dios había dado a Moisés a través de la ley o a través de los sacrificios que se habían de ofrecer en el Antiguo Testamento, que al Cordero Pascual, que al Cordero que habían de escoger para sacrificar el día de la Pascua, no se le había de quebrar hueso alguno. En Éxodo 12:43 nos dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella casa fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que la ordenanza que dio Dios por medio de Moisés al pueblo de que no se quebrara hueso suyo al Cordero Pascual, vemos que también se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir el propósito de la redención, que ningún hueso había de ser quebrado de su cuerpo. ¿Sí? Así pues, al Cordero de Dios, que obra nuestra redención, tampoco le quebraron hueso alguno. Sin embargo, hay una profecía que nos dice en Zacarías 12:10 también respecto a la vida de nuestro Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta profecía está por cumplirse en días futuros, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel podrá observar a Jesús viniendo en las nubes para libertarlos de la angustia de Jacob que estarán pasando en ese tiempo, que podemos decir ha principiado al presente en parte. Pero lo importante para nosotros es las profecías cumplidas. Nos dice en San Juan 19:36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también en otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y esa es la profecía que observamos aquí en Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron. Por eso es que a nuestro Señor Jesucristo le clavaron la lanza en el costado, traspasando así su cuerpo. Y de esa herida del cuerpo de Cristo fluyeron los elementos necesarios para la purificación, para el perdón de nuestros pecados. En San Juan 19:34 nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora, veamos qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. En el libro de Números 19:20, en el Antiguo Testamento, encontramos: y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto no fue rociado o rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. En los sacrificios para la purificación del pecado era necesario que la persona fuera rociada con agua. Así que para el perdón de nuestros pecados del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo también salió agua para purificar nuestros pecados. Encontramos también en el libro de Levíticos 19:11 lo siguiente: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que también se necesitaba sangre para expiar nuestro pecado, lo cual también surgió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos. En Éxodo 24:8 nos dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y expresiones similares también las dijo nuestro Señor Jesucristo en la última cena que tuvo con sus discípulos cuando les dio a beber la copa y el pan. Porque es necesaria la sangre y el agua para la purificación de los pecados. En Hebreos 9:19 nos dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también al pueblo. Fue necesario para establecer el pacto de nuestra salvación. Y Cristo cumplió estas cosas, diciendo: es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto es lo que nos testifica la Escritura para nuestra salvación. Respecto a nuestro Señor Jesucristo, veamos la obra que Él hizo a nuestro favor. Hebreos 9:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque hasta eso llegó a ser nuestro sacerdote, ya que intercede por nosotros delante de Dios, cumpliendo así lo que también está escrito en el Antiguo Testamento, que el sacerdote intercediera por el pueblo, y Cristo lo está cumpliendo hasta el presente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo entró al tabernáculo en los cielos para obrar nuestra redención. Y esto teniendo en mente también porciones que en el Antiguo Testamento se revelan a Moisés y a David, cuando estos construyeron el tabernáculo y el templo, que Dios les dice: hagan todo conforme al modelo que les fue mostrado en el monte, dando a entender que este tabernáculo o este templo están en el cielo, en donde entró Cristo para expiar nuestro pecado. Y note: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos en el ministerio terrenal santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, con el propósito de que sirvamos al Dios vivo y que estemos ante su presencia y no nos avergoncemos o no nos alejemos de Él avergonzados, si nos sometemos a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él nos dice, que nos amemos unos a otros. Ahora, estos acontecimientos Juan testifica, porque como he dicho, Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo o seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en todo tiempo fue el único que puedo decirle, según los relatos de la Escritura, que él no abandonó al Señor, aunque le siguió un poco distante, pero siempre estuvo presente. Y él dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Él estuvo presente, él miró y nos escribió estas cosas
con el fin de que también nosotros creamos para nuestra salvación. Juan 19:38 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, en San Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra, de óleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y esto también fue para cumplimiento de lo que estaba escrito respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Tuvo un cumplimiento la profecía. En Primera de Pedro nos hace mención para que recapacitemos y no tengamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Primera de Pedro 1:17 nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. En alguna ocasión usted le ha dicho a Dios: Padre mío. Me imagino que sí, porque en más de alguna ocasión hemos elevado el Padre nuestro, y al decirlo Padre nuestro, nos estamos refiriendo a Dios como Padre. El apóstol nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que no hace acepción de personas, mas juzgará a cada uno según su obra. Debemos o deben conducirse con temor todos los días de su peregrinación. Debemos conducirnos con temor todos los días de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la manera en que vivíamos. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo se ofreció en sacrificio sin contaminación, a fin de limpiar toda maldad que había en nosotros. Y esto ya estaba determinado por Dios. Nos dice 1 Pedro 1:20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que pasó a la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos sus sufrimientos fueron a favor de nosotros, a fin de que nosotros no padezcamos en la eternidad esos castigos que pusieron sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esos azotes que pusieron sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió para gloria de su nombre, y usted puede dar gloria ahora porque ha sido redimido si cree en su precioso sacrificio. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y traiga reflexión para encomendar a Dios su alma. Hasta la próxima. Se me hace que